Buenas tardes a todos. Estamos en el simposio de formación literaria en las enseñanzas postobligatorias, iniciativas para el bachillerato. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso y en especial al doctor Óscar Aparicio que hayan tenido a bien acoger nuestra propuesta de simposio en este congreso que ya va por su tercera edición y por lo tanto está consolidándose. Para introducir a los participantes en este simposio y para presentar sus trabajos, previamente haré un pequeño esbozo sobre lo que es el bachillerato en España, unas pinceladas sobre su desarrollo histórico y sobre aspectos concretos de la formación literaria. ¿En qué se encuadra la formación literaria en el bachillerato concretamente en España? Para empezar, haremos una primera parada en una cuestión de terminología. ¿Qué es el bachillerato? Si nosotros recurrimos a nuestro diccionario común, al vuestro y al nuestro, el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, en su última edición, la edición del 2020, en la voz bachillerato, vemos que apunta dos acepciones para la misma. Y dice, en primer lugar, son los estudios de enseñanza secundaria que preceden a los superiores. Y en segundo lugar, es el grado o título académico que se obtiene al concluir dichos estudios. Pero si vamos a la voz bachiller, en la misma edición del diccionario de la Real Academia Española, resulta que nos encontramos que, aparte de ser sinónimo de bachillerato, como estudios de enseñanza, entendidos como estudios de enseñanza secundaria, nos encontramos que nos comenta en la primera de las acepciones, la segunda, que se trata de la persona que ha cursado o está cursando los estudios de enseñanza secundaria o la persona que había recibido el primer grado académico que se otorgaba a los estudiantes de una facultad universitaria. Por lo tanto, démonos cuenta que, en conclusión, cuando se habla de bachillerato, cuando se habla de bachiller, el diccionario nos apunta, nos esboza que se trata de una enseñanza estrechamente vinculada con la universidad. En cierto modo, viene a apuntar que se trata de la única enseñanza vinculada estrechamente con la universidad. Casi es su puerta de paso. Eso había sido así en el pasado. De hecho, los orígenes del bachillerato y del título de bachiller son eso, la puerta de acceso a los estudios superiores. Hoy en día, en el panorama español, y casi podríamos decir que en el panorama del mundo occidental, ello no es así. Pero sí que es verdad que estas acepciones nos remiten a lo que había sido la historia del bachillerato, una historia que se ha difuminado y que en todo caso, precisamente como se ha difuminado, ello ha afectado a su personalidad. El bachillerato en España, en cierto modo, por todo esto que estoy diciendo, se encuentra en proceso de redefinición. La segunda estación va a ser la estación referida a la historia. Y aquí tenéis el análisis semántico que os estaba esbozando a buena pluma, que comentaba de los significados parcialmente deudores del pasado y de su vinculación, la del bachillerato, como puerta de entrada a la universidad, está dicho ya. Y como os decía, vamos a hacer la segunda estación, nuestra segunda parada va a ser el análisis histórico. En las épocas medieval y moderna, el bachillerato, curiosamente, eran unos estudios universitarios. De hecho, era el grado menor de los estudios universitarios que se estudiaban en el colegio menor, en contraposición al colegio mayor que todavía existe en algunas universidades. Y el bachillerato concretamente eran aquellos estudios universitarios que daban acceso a los grados mayores, los de licenciado y los de doctor. ¿Qué es lo que se conseguía siguiendo el bachillerato? Pues se conseguía algo no menor, se conseguía obtener la facultad
para ejercer una profesión. En época contemporánea, con la articulación del Estado liberal y moderno, del Estado actual, el bachillerato mantendrá su filiación universitaria, pero pasará a ubicarse no en colegios menores, sino en institutos de enseñanza secundarias. Eso sí, en su origen, en el origen del Estado liberal y moderno, continuará siendo la vía única para acceder a los estudios universitarios. El sistema educativo español, históricamente, se ha articulado mediante tres leyes. La primera articulación del sistema educativo español es mediante una ley de 1857, la Ley de Instrucción Pública. Si alguien quiere consultarla, pues, puede hacerlo mediante el enlace que ahora mismo estoy señalando en pantalla. Esta ley, aunque parezca sorprendente, se mantendrá en vigor hasta el año 1970, más de 100 años. La estructura de los estudios que estableció la Ley de Instrucción Pública se mantendrá vigente durante más de 100 años, durante más de un siglo. Una estructura en la que básicamente los estudios tienen tres bloques. El bloque de la educación, de la instrucción primaria, era un bloque muy reducido de muy pocos años, en su origen eran 3. El bloque de la instrucción secundaria, que ya no era para todos, lo que era para todos era en todo caso la instrucción primaria, era solo para determinadas personas que ya estaban enfocadas a el tercer bloque, los estudios superiores. En 1970, en el final del franquismo, en el final de la dictadura franquista, se plantea la necesidad de reformar los estudios universitarios en la línea de las reformas, los estudios en general, en la línea de las reformas que habían conocido los sistemas educativos en los países europeos, en Occidente en general. En ese momento, el ministro Villar Palasí, por cierto, la ley de 1857 también se conoce como Ley Moyano por el ministro que le impuso, Claudio Moyano. Decía que en 1970 el ministro de Educación, Villar Palasí, consigue aprobar la Ley General de Educación y algo no menor de financiamiento de la reforma educativa. Se reduce por vez primera la extensión temporal de los estudios secundarios, de los estudios de bachillerato, y pese a que continúan siendo la única vía, casi la única vía de entrada a la universidad. Con todo se plantean otros accesos, ya en la ley de 1970. Es una ley que en cierto modo tendrá un recorrido más bien corto. En 1990 se aprueba la primera ordenación del sistema educativo de la democracia, y digámoslo así, desde una perspectiva democrática. En esta ley ya se plantea la cuestión de que la educación debe ser para todos, la educación obligatoria, que se hace coincidir con la educación básica, llegará a los 16 años. Por esa razón, la educación secundaria se divide en dos bloques, un bloque obligatorio y un bloque postobligatorio opcional. Este será el bloque del bachillerato. El bachillerato quedará reducido a 2 años. Esta es la estructura que se mantiene en la actualidad, la estructura de la Ley Orgánica de 1990. Con todo, esta ley es una ley que ya no se encuentra vigente. En 2006 se aprobará una nueva ley de educación, la Ley Orgánica de Educación se le llamará, y esta ley conocerá diferentes reformas. Esta ley es aprobada, forma parte del proyecto del presidente Rodríguez Zapatero, la segunda vez que el Partido Socialista de Democracia accede al gobierno. Es una ley que desde el principio será combatida por los partidos que se sitúan
en el centro, en el centro derecha, y por lo tanto conocerá reformas con la alternancia política en el gobierno. En la actualidad, precisamente, se ha aprobado una ley orgánica por la que se modifican aspectos de esta ley orgánica de 2006, y justamente se aprobaron todavía no hace un año, a finales del año pasado, para finales, que fue el día 29 de diciembre. En este momento, el sistema educativo español queda definido por esta modificación de la ley orgánica de 2006, que no cambia la arquitectura establecida en 1990. Lo que sí que cambia es el sentido, el enfoque, el horizonte, entre otros, pedagógico y didáctico, de las diferentes enseñanzas educativas, entre las cuales el bachillerato. Esta ley, con todo, se encuentra en vías de desarrollo mediante reales decretos, aparte de la normativa que, para desarrollarla o en concordancia con ella, aprobarán las comunidades autónomas. Debemos recordar que España se organiza en comunidades autónomas, y estas comunidades autónomas tienen bastantes competencias en materia de educación. La gente de nuestro simposio hablamos desde Cataluña. Cataluña, se da la circunstancia, podríamos denominarla, es un subsistema educativo dentro del sistema educativo español, que tiene una ley propia, concordante con la ley orgánica, con las leyes orgánicas que en este sentido y sobre esta materia aprueba el Estado. Es una ley que aprobó el Parlamento de Cataluña en el año 2009 y que a partir de 2010 hasta este año 2021 ha tenido, como ustedes pueden ver, un desarrollo extenso mediante diferentes decretos y una resolución. Si nos fijamos, lo que se ha desarrollado son aspectos de autonomía, de dirección de centros, plantillas de trabajo, de perfiles profesionales, de atención educativa a los alumnos en el marco del sistema inclusivo, y la inspección de educación como supervisora y garante del cumplimiento de las normas en el sistema y sobre el sistema. Y pasamos la tercera parada, la tercera estación, sería sobre la situación actual del bachillerato. El bachillerato, como se deduce de lo que he estado explicando, cada vez se circunscribe a un panorama más reducido. A estos 2 años, cuando su extensión temporal en los inicios del Estado liberal y moderno, pues realmente había sido considerable. Se había llegado a tener bachillerato elemental y bachillerato superior, es decir, el bachillerato había tenido etapas. En cierto modo, la perspectiva de la educación para todos también ha llegado a la educación secundaria, y el bachillerato, ya a partir de 2020, se enfoca desde la idea de la educación secundaria para todos. En cierto modo, ya se está produciendo una refundición de la primera y de la segunda enseñanzas obligatorias, que está arrastrando al bachillerato. En cierto modo, podríamos decir que no deja de ser un vestigio, una especie de residuo de un modelo educativo que se encuentra en extinción. Ese modelo educativo que empieza a caminar en 1857. El bachillerato en este momento tiene 2 finalidades, que es proporcionar formación, madurez, conocimientos, habilidades y actitudes al objeto de desarrollar las funciones sociales, así como de incorporar a la vida activa con responsabilidad y competencia. Y por otro lado, debe permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro, tanto el futuro formativo como el futuro profesional, y fijémonos que la finalidad en la cola es la de capacitar para el acceso a la educación superior. El bachillerato tiene diferentes objetivos, podemos verlos aquí en pantalla. Podemos ver, lo señalo con el cursor, que hay unos objetivos que serían globales, unos objetivos que serían transversales. Los globales son los que se refieren a capacitar para el ejercicio de la ciudadanía en democracia.
los transversales, los que se refieren a hábitos, adquisición de hábitos, uso de tecnologías digitales, etcétera. Y luego tenemos objetivos muy concretos, entre los cuales a nosotros en este simposio nos interesa los relativos a afianzar los hábitos de lectura, a dominar la expresión oral y escrita, a expresarse con fluidez y corrección, e impulsar la sensibilidad literaria. De estos objetivos son de los que nosotros nos ocupamos en este simposio. El bachillerato también tiene unos principios pedagógicos propios, que en definitiva, fijémonos que en primer lugar son capacitar para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar métodos de investigación apropiados y para orientarse educativamente y profesional, incorporando la perspectiva de género. Pero también es principio del bachillerato, y esto en nuestro simposio merece mucha atención, estimular el interés y el propósito de la lectura, así como la expresión en público. Para acabar, el bachillerato también debe garantizar la atención a los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. El bachillerato en España se organiza en 3 tipos de materias comunes de modalidad educativa y se va a organizar a partir del año entrante o 2 años, tal como se ha aprobado, en 4 modalidades. En este momento son las 3 primeras, la científico-tecnológica, la humanístico-social, la de artes y la general. En lo que a nosotros nos afecta, porque es de lo que vamos a tratar, nuestras iniciativas van a tratar de ello, dentro del bloque de las materias comunes encontramos la de lengua española y literatura en primer y segundo cursos, la de lengua catalana y literatura en el caso de Cataluña del primer y segundo cursos y la lengua extranjera también en primer y segundo cursos. Y por lo que respecta a las materias de modalidad, que las encontraremos encuadradas básicamente en el bachillerato humanístico-social, también en el de artes, y las podremos encontrar, veremos el desarrollo de este aspecto de la ley en el general, pues tendremos las materias de literatura universal, en el caso de Cataluña también literatura española, literatura catalana, aparte latín 1 y 2, griego 1 y 2, para el primer y para el segundo curso. Aparte se mantiene el bachillerato ligado a una prueba de acceso a la universidad. Tendremos una participación, una comunicación que precisamente se refiere a ello, decía, una prueba de acceso ligada al bachillerato para acceder a la universidad. Una parte de esta prueba son precisamente las calificaciones obtenidas en el bachillerato, y la prueba en sí versa sobre los contenidos impartidos, desarrollados en el bachillerato. Sea como fuere, también se plantea que sea una prueba para demostrar la madurez académica. Dicho lo cual, en nuestro simposio sobre formación literaria en las enseñanzas postobligatorias, fijándonos en el caso del bachillerato, nuestro simposio acoge a partir de este momento a 5 participantes. La primera de los participantes es María Guas. María Guas, que es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es graduada en Estudios Literarios por la Universidad de Barcelona, es una escritora que ya está gozando de su reconocimiento, ha cursado un máster universitario de formación de profesorado por la Universidad de Barcelona, que es el máster que capacita para la docencia en la enseñanza secundaria. Es profesora de lengua castellana, de lengua catalana, de literatura universal y también de oratoria en la Institución Cultural del TIC en Barcelona. Ella nos hablará como puerta de entrada al resto de comunicaciones de la tipología enmascarada en el bachillerato, una secuencia didáctica sobre diversidad textual y escritura académica. En segundo lugar, intervendrá Mireia Hernández. Mireia Hernández tiene estudios de Ciencias Políticas y Humanidades por la Universidad de Montreal. Además, tiene estudios de Traducción y Literatura por la Universidad de Bretaña Sur de Lorient. Ha cursado el máster universitario de formación del profesorado también por la Universidad de Barcelona.
Es profesora de francés, de inglés, de catalán y de filosofía en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Vilanova y la Geltrú, y ella nos hablará de enseñar literatura en el bachillerato y nos facilitará herramientas para transitar de lo tradicional a lo innovador. Y lo hará mediante una cuestión concreta, un tema concreto del temario de literatura catalana, que es el caso del trabajo del poeta Joan Maragall. Claudia Raventós es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, también es máster en Creación de Videojuegos por la misma Universidad Pompeu Fabra. Ella ha cursado el máster en formación del profesorado, por la Universidad de Barcelona, y en este momento es profesora de Lengua y de Literatura catalanas en el Instituto Eduard Fontserè de Hospitalet de Llobregat, al lado de la ciudad de Barcelona. Aparte, ella colabora estrechamente en la organización del simposio, ayudando con la coordinación que Carlos mediante tareas de secretaría. Por eso, en esta edición también ella se encuentra presente a la vista de todo el mundo, como el resto, pero ya todo el mundo puede verla en este momento. Le agradezco además su ayuda y sobre todo su apoyo. Claudia Raventós nos va a hablar de un tema muy interesante. Hemos visto que han salido como objetivo transversal del bachillerato el manejo de las TIC con responsabilidad, decía en la diapositiva. Pues nos va a hablar precisamente de la formación literaria 2.0 en el bachillerato, y vamos a ver cómo, mediante el empleo del lenguaje videolúdico, podemos vehicularlo para fines lectores con un ejemplo muy concreto. La lectura, el acceso con finalidades literarias a una obra de la literatura catalana contemporánea del siglo XIX, Terra Baixa, de Angelina. A continuación intervendrá Gina Leal. Gina es licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona y también es máster en formación del profesorado por la misma Universidad de Barcelona. Ella ha sido profesora durante muchos años de lengua y literatura y también de escritura creativa. En este momento es profesora de lengua catalana y literatura en el Instituto Escuela de Bartolomé del Prat de Llobregat, una localidad que también se encuentra muy cerca de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Ella nos va a hablar, fijémonos que las dos anteriores nos han hablado de aspectos de literatura catalana, concretamente lo harán en las materias que hemos comentado que eran comunes, y ella ya va a entrar, Gina Leal, en la cuestión, en aspectos de las materias de modalidad, concretamente cómo aprender literatura universal desde la interconectividad discursiva. Y para acabar, Xavier Pujol, que es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, que es graduado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, que también es máster en formación del profesorado por la Universidad de Barcelona, que es un poeta premiado, reconocido, traductor del inglés y del alemán al catalán, y colaborador en este momento en un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona en la área de lingüística, y profesor de lengua y literatura catalanas en el Instituto Albert Gerhard de Praga. Pues él nos va a hablar, va a entrar ya en una cuestión muy concreta, como colofón a todo lo que se ha dicho, y va a tratar sobre el trabajo con el texto poético en el bachillerato, y va a diseñar un marco teórico y una propuesta de enseñanza-aprendizaje de la poesía catalana coetánea, que además es aprovechable para para la poesía coetánea en cualquier lengua, la española y, por supuesto, cualquier
momento objeto de enseñanza y aprendizaje. Podemos ver que todos tienen en común el hecho de poseer una sólida formación académica, como también todos tienen en común el hecho de haber cursado el máster en formación del profesorado, ese máster que habilita para la formación del profesorado de secundaria en España y en Cataluña. Todo el mundo tiene en común, decía, haberlo cursado en la Universidad de Barcelona y de haberlo seguido mediante la especialidad de lengua catalana y literatura. En buena parte han compartido muchas horas conmigo como estudiantes del máster y luego como personas que han tenido que preparar un trabajo de final de máster y casi podríamos decir que a la fin de estos estudios, pues, y a partir de la experiencia que también han adquirido, de la experiencia práctica, pues pueden ofrecer estos frutos a todos ustedes en el simposio. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a darles la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me gustaría empezar mi intervención con una imagen. Se trata de un fotograma de la película Los 400 golpes de François Truffaut, el maravilloso director francés que también supo en muchas de sus películas narrar ese difícil paso de la infancia a la adolescencia. Es el caso del protagonista de Los 400 golpes, protagonizada por en ese momento el jovencísimo Jean-Pierre Léaud. Aquí vemos al muchacho, siendo castigado por el maestro. De hecho, este castigo es el resultado de un equívoco entre profesor y alumno. Este viejo profesor, estamos hablando además de los años 50, por lo tanto ya nos planteamos qué tipo de imaginario nos presenta Truffaut, el del viejo profesor cascarrabias. Bien. Este señor ha planteado un ejercicio de escritura a sus alumnos, les ha pedido que escriban un suceso que les haya marcado profundamente en sus vidas, pero no les da ninguna otra directriz, ni en cuanto al registro que pueden utilizar, al tono, a la intención, al tipo de texto que espera de los muchachos a raíz del equívoco que surge entre profesor y alumno. Terminan enfadándose hasta el punto de que este chico no volverá a pisar las aulas. Bien, ¿por qué empiezo con este pequeño relato sacado de esta maravillosa película? Bueno, pues precisamente porque no quería que a mí me ocurriera lo mismo al tener que plantear un ejercicio semejante a mis alumnos. Les pongo en contexto. Yo me hallaba hace unos meses en la situación de tener que explicar las tipologías textuales a mis estudiantes de segundo de bachillerato de la Escuela SIC de Barcelona. Todos nos entendemos cuando hablamos de tipologías textuales, aquello que nos permite clasificar entre textos explicativos, descriptivos, narrativos, etcétera, y que de hecho no deja de ser una abstracción, porque todos sabemos, y así debemos transmitirlo a los alumnos, que los textos son un tejido de diversas secuencias, secuencias descriptivas, narrativas, argumentativas, etcétera. Sin embargo, esto forma parte del temario, yo tenía que explicarlo y quería explicarlo a través de la práctica, y esa práctica consistía en hacer escribir a mis alumnos, a plantearles un ejercicio de escritura. Por lo tanto, como ven, se trataba de inscribir este ejercicio que hoy les presento dentro de una secuencia didáctica sobre diversidad textual y escritura. La titulé La tipología enmascarada porque precisamente quería trabajar sobre las convenciones genéricas, las convenciones tipológicas y la ambigüedad que eso plantea. Quería que los alumnos reflexionaran sobre
De hecho, la naturaleza de los textos sí que nos permite reconocerlos. Bueno, así pues, este ejercicio que les presentaré partía de una serie de necesidades, algunas de ellas, de hecho, me las habían manifestado de forma explícita los estudiantes, como esta, el miedo a la página en blanco, ese momento de parálisis, esa barrera que debemos romper siempre, esa primera línea mágica. Parece que cuando uno tiene la primera línea, por fin puede ver, atisbar el horizonte del texto que va a escribir. Bien, por un lado, yo quería dar más pistas a mis estudiantes para que no sintieran esa parálisis a la hora de empezar un texto. Por otro lado, quería subsanar esa confusión que había detectado entre el concepto de género discursivo y tipología textual. A menudo mis estudiantes me hablaban del género narrativo, el género descriptivo, y costaba hacerles entender que existen efectivamente géneros eminentemente narrativos, la novela, el cuento, una crónica periodística, etcétera, pero que la tipología es la secuencia textual que predomina en esos géneros que tienen una serie de convenciones que de hecho son las que permiten la comunicación. Al fin y al cabo, eso es lo que yo quería trasladar a mis alumnos. Nos comunicamos tanto de forma oral como escrita gracias a esas convenciones genéricas que se concretan precisamente pues en géneros como la entrevista, como un mensaje de WhatsApp, como un email, etcétera, y que efectivamente esos géneros utilizan distintas secuencias tipológicas. Esa diferencia, a veces difícil, aunque parezca evidente, era el hilo conductor que guiaba toda esta secuencia didáctica que planteaba a mis alumnos. Por lo tanto, los objetivos eran los siguientes. Por un lado, proporcionar motivos para la escritura. El ejercicio que debía guiar todas estas enseñanzas era la formulación de un texto, y por lo tanto quería mostrarles las posibilidades de las que disponen para sentirse más seguros a la hora de escribir. Por otro lado, desde un punto de vista más teórico, quería que aprendieran a distinguir la tipología textual del género discursivo, y por otro lado también a saber identificar esas tipologías, o mejor dicho, esas secuencias textuales, las descriptivas, las argumentativas, las explicativas, etcétera, pero siempre con una visión aplicada y flexible, es decir, haciéndoles entender que al fin y al cabo todo esto es una abstracción que nos ayuda a comprender qué ingredientes tejen los textos. Bien, así pues, planteé a mis alumnos el siguiente concurso, el gran concurso de la tipología enmascarada. Quizá el título ya era entender lo que yo pretendía. Pretendía que cada uno de ellos escribiera un texto, que luego ese texto se pudiera compartir con el resto de compañeros, y que entre todos pudiéramos decir, si eso era posible, a qué tipología pertenecía la redacción, el relato, lo que fuera, escrito por cada uno de los chicos de la clase. Por lo tanto, las consignas, las directrices que planteé a los muchachos fueron las siguientes. Por un lado, les dije, bien, debéis crear un texto. Sin embargo, el tema no es libre. Tampoco lo es la tipología. La conjunción entre tema y tipología os vendrá dada por azar, de forma aleatoria. Y aquí debo explicar que este punto del temario
se tuvo que dar en un momento en el que algunas clases sí que tenían lugar de forma presencial y otras tenían que ser online, tenían que ser de forma telemática a causa de la situación de la pandemia. Así pues, aprovechando una de estas sesiones telemáticas, al conectarme con mis alumnos, les dije, bien, vais a recibir, en algún momento de la clase de hoy, vais a recibir por chat privado, a través de chat privado, una orden mía. Esa orden básicamente consistirá en asignaros a cada uno de vosotros una tipología. Pues os puede tocar el texto argumentativo, os puede tocar el texto retórico, os puede tocar un texto prescriptivo, instructivo. Por otro lado, mientras recibís esta orden por mi parte, también a través de chat privado os pido que entre vosotros y por orden alfabético, cada uno de vosotros trasladéis al compañero que os sigue por orden alfabético un tema. Le pidáis un tema. Así pues, en algún momento cada uno de mis estudiantes recibió, por un lado, una indicación por mi parte pidiendo un tipo de texto y por el otro lado una indicación que venía de un compañero pidiendo un tema concreto. De esa unión entre tipo de texto y tema debían crear un texto. Ese texto posteriormente lo leímos en un parque que se halla cerca de la escuela, el Turo Park, y allí además hay un hermoso anfiteatro que aprovechamos para celebrar nuestro gran concurso. Cada alumno leía su texto y los demás debíamos adivinar a qué tipología pertenecía. Bien, este concurso también tenía la voluntad de mostrar a los chicos que normalmente los textos literarios, o especialmente los textos más innovadores, lo son porque desafían las convenciones genéricas. Y de hecho ahora les mostraré uno de los textos que nos pareció más interesantes a todos, a mí como profesora y a mis alumnos, precisamente porque, fíjense, el tema que había tocado a esta chica era el machismo. Por un lado había recibido este tema, el tema del machismo, y por el otro yo le había pedido un texto instructivo. De ahí sale una receta de machismo. Fíjense, les he dejado el texto en el idioma original, está en catalán, pero creo que se lee bien. Esta chica nos planteó esta receta de pastel de machismo. Bien, les puedo leer alguna de estas líneas. Ella dice que hay que utilizar 2 vasos de ignorancia, 100 gramos de narcisismo, una cucharada de egocentrismo, etc. Fíjense la ironía en sus instrucciones. Debéis mezclar la ignorancia con la opresión. En algunos momentos nos dice que hay que espolvorear un poco de masculinidad frágil al final del pastel. En fin, este texto, que claramente es irónico y que resulta muy creativo, planteó a los estudiantes una pregunta: ¿se trata verdaderamente de un texto instructivo o se trata de un texto retórico? De hecho, yo misma les había planteado una cuestión semejante al mostrarles el famoso poema de Tristan Tzara, cómo elaborar un poema dadaísta. En ese poema, Tristan Tzara nos da las instrucciones para componer un poema.
bien, es un texto instructivo, es un texto retórico, esas ambigüedades, ese desafío, esa desautomatización de las convenciones genéricas y tipológicas son precisamente las que explora sobre todo la literatura. Y en ese sentido fue muy interesante debatir estas cuestiones con los alumnos. Fíjense que les he mostrado sencillamente una pequeña parte, una pequeña intervención de esta secuencia didáctica, en la que hubo sesiones más teóricas para entender esa diferencia entre tipología y género discursivo, pero que sobre todo los alumnos valoraron esta premisa de crear un texto a partir de esa conjunción aleatoria de tipología textual y tema, y el hecho de luego compartirla con los compañeros en forma de concurso. Y por eso, antes de terminar mi presentación, quería leerles una valoración que hizo alguno de los chicos. La traduzco. Nos decía este alumno: cada compañero aportaba algo diferente, y como el objetivo era adivinar la tipología textual, eso hizo que cada uno de nosotros trabajáramos mejor los textos, trabajáramos más los textos. De hecho, dijeron explícitamente que los trabajaron con más ilusión, porque tenían un punto de partida, ese miedo a la página en blanco era quizá menor, y además tenían el estímulo de jugar con la tipología para ver si con eso podían plantear un reto a los compañeros. Bien, con esto termino esta intervención, y espero que les haya resultado interesante. La verdad es que para mí sobre todo lo fue para aprender de mis alumnos, que es algo que no deja de sorprenderme nunca en el ejercicio de la docencia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mireia Hernández Raga y hoy voy a hablarles sobre cómo enseñar literatura en el bachillerato. Vamos a ver y analizar algunas herramientas para transitar de lo tradicional a lo innovador. Desde hace mucho tiempo, la educación está pasando por un momento bastante revolucionario, gracias o por culpa de la pandemia que hemos sufrido durante estos últimos años. Y esto ha hecho que la educación tradicional, como la entendemos desde el punto de vista que el profesor está delante del aula transmitiéndonos conocimientos y los alumnos son los que toman nota, es decir, este hecho ha ido cayendo en desuso. Entonces, lo que pretendo con este trabajo, con este artículo y pues con esta presentación, es enseñaros a cómo transformar esos contenidos, esas unidades didácticas tradicionales a metodologías activas a través de la tecnología. Como ya saben, la tecnología siempre se ha visto como una problemática con los adolescentes, ya que muchas veces les ha creado adicción a las pantallas, a los videojuegos o un uso excesivo de los teléfonos móviles. Entonces, lo que pretendo con esta explicación, con esta divulgación, es inspiraros a que la tecnología puede ser o puede convertirse en tecnología educativa. Unas de las preguntas que siempre les hago a mis alumnos antes de empezar las clases o antes de empezar un curso es que me expliquen, que me digan por qué creen que es importante la lectura. Entonces, aquí les propongo esta frase que dice: un lector vive 1000 vidas antes de morir. La persona que nunca lee vive solamente una. De George Martin. Entonces, algunas de las respuestas que obtuvimos desde el instituto pues son estas de aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, que permite abrir nuestra mente, que aprendemos a expresar nuestras emociones, muy importantes pues a la hora de comunicar, de sentir que estamos vivos, que estamos aquí, da alas a la imaginación y a la creatividad, ayuda a la comprensión lectora,
también nos ofrece ese contacto con la lengua desde un nivel gramatical, sintáctico, léxico, pragmático y desde todas sus vertientes. Potencia nuestro autoconocimiento del mundo, nos sentimos identificados con ciertos comportamientos humanos, ampliamos nuestra red de significados y facilita la situación comunicativa, ¿no? Pues porque siempre pues habrá un emisor, un receptor, un narrador omnisciente, un narrador testigo, habrá un texto argumentativo en el cual pues se puede ver esa opinión del autor. Es decir, hay un sinfín de oportunidades que nos ofrece la literatura y además mejora nuestra concentración y relajación porque pues, precisamente estamos en una situación de poca actividad física, pero sí mental, y eso también pues, ayuda a todo el sistema cognitivo de nuestro cerebro. Entonces, antes de empezar con la cápsula educativa, vamos a abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando leemos con nuestros alumnos como docentes, nos tenemos que preguntar si realmente estamos dialogando con el autor. ¿Empatizamos con las reacciones humanas? ¿Estamos prestando atención y dándole valor a lo que los personajes están sintiendo y los estamos conectando con nuestras emociones? ¿Estamos creando una comunidad lectora que nos iguala a todos? ¿Estamos comentando de qué modo están hechas las traducciones? Lo que ocurre muchas veces es que cuando estamos leyendo un libro que no está, digamos, escrito en versión, o sea, que no lo estamos leyendo en versión original, hay algunas partes que pueden no ser suficientemente apropiadas o bien traducidas. Y esto también hay que trasladarlo, comunicarlo a nuestros alumnos para que se den cuenta de la importancia de leer un libro en versión original. Por ejemplo, buscamos sinónimos de algunas palabras, les hacemos reflexionar sobre esa conexión léxica que nos aporta las palabras, nos fijamos en las portadas de los libros. Este punto es muy importante porque digamos que nos ofrece la posibilidad de hacer unos preliminares antes de entrar propiamente en el placer de la lectura. Y ahí es muy importante fijarnos en la textura, en los colores, en el peso, en el olor e incluso la tipografía del libro. Y evidentemente pues leer el resumen de la parte trasera. Y eso lo que va a ofrecer, lo que va a fomentar es el deseo previo de leer un libro. Vale, ¿cómo fomentar la lectura en los adolescentes? Nosotros como profesores, como profesoras, deberíamos ser esa potencia, ese fuego que va a encender ese placer para leer. Y esto podemos hacerlo ejemplificando con diferentes géneros literarios, no solamente con una lectura obligatoria. Llegar a una clase, en una aula y comentar pues un artículo de prensa, un cómic que hayamos leído, un texto argumentativo, un libro que nos está encantando y queremos que nuestros alumnos lo sepan. Todo esto va a favorecer un clima agradable para propiciar el gusto por la lectura. Es muy importante también establecer conexión con su autoconocimiento, haciéndoles preguntas o reflexiones como ¿cómo hubieras reaccionado tú o vosotros en caso de que fuerais X personaje? Además de generar diálogo, potenciar pues esa reflexión, justificación, debatir, apropiar, trasladar al mundo contemporáneo. Muchas veces la problemática es que los alumnos ven el texto como fuera de su tiempo, y realmente lo es. Pero es tarea de cada docente hacerles entender que en esa época había gente que también sentía esas emociones y cómo las sentía. ¿Dónde está aquí la magia de leer? Pues trasladar toda esa información anticuada a nuestro presente, hacerla nuestra, ¿no? Por ejemplo, les podemos decirlo con vuestras propias palabras, en nuestra época, ¿cómo creéis que hubiera reaccionado X personaje? Así les estamos haciendo pensar
pasado presente. Y después también es muy importante asociar el texto al mundo artístico, pues asociar un texto a una imagen, un texto a una canción, un texto a un vídeo, para hacer más tangible y más vivencial su aprendizaje. Por ejemplo, les podemos preguntar, si tuvierais los superpoderes de este personaje, ¿cuáles os gustarían más? Ilustradlo mediante un dibujo. Podría ser una actividad. Ahora voy a hablaros sobre la construcción de una cápsula educativa. Yo la he hecho sobre Joan Maragall, que es un autor catalán muy importante, y está pensada para el alumnado está pensada para ser impartida para el alumnado de primero de bachillerato en la materia de lengua y literatura catalana. Los objetivos principales de esta unidad didáctica, de esta sesión, son conocer el autor Joan Maragall, analizar alguno de sus poemas y sobre todo profundizar en su filosofía de vida. La temporización dura pues una sesión, pero siempre se puede alargar si es necesario. Y los contenidos que me he ceñido a tratar son básicamente el poema del Contarnau, el entusiasmo vitalista, la conflictividad social y la naturaleza. ¿Y eso cómo lo he hecho? Pues a partir de un paisaje de aprendizaje, a partir de las 4 inteligencias múltiples de Howard Gardner. Aquí, como veis, hay 9, pero nosotros hoy vamos a tratar la musical, la visual espacial, la intrapersonal, la lingüístico-verbal y la interpersonal. Entonces, siempre se pueden usar de más. Y por último, vamos a ver la parte de autorregulación de su aprendizaje mediante un formulario de Google, un Kahoot o una rúbrica de Classroom. Aquí cada uno pues, puede elegir el método que le vaya mejor. Vale, ahora os propongo un ejemplo de lo que sería el método tradicional y cómo lo convertiríamos en método innovador. Aquí tenemos un texto que podría ser extraído de cualquier página de un libro. Entonces, ¿qué crea eso? Eso muchas veces los alumnos de bachillerato y de la ESO ven el texto como una parte aburrida, ¿no? De decir, ahora tengo que leerme estas líneas y se me hace todo un mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí solamente estamos leyendo, comprendiendo y a lo mejor lo que pueden hacer es subrayar y tomar alguna anotación, que es importante hacerlo, pero no debemos abusar de ello en todas nuestras clases de literatura. Entonces, os propongo aquí esta paleta que he hecho con Genially. Es una herramienta de innovación que nos permite pues, asociar, crear, usar las tecnologías de la información y la comunicación, jugar, comprender, dinamizar, buscar, prestar más atención y sobre todo centrar, seleccionar aquel contenido más significativo y también clarifica muchísimo más. Es decir, como podéis ver, esta información es exactamente la misma que he puesto aquí y lo que he hecho es enlazar por cada punto que veis aquí a una aplicación tecnológica. Vale, aquí tenemos otro ejemplo de lo tradicional al innovador. No sé si conocéis Live Worksheets. Live Worksheets es una aplicación también tecnológica que nos permite obtener correcciones de forma inmediata. Entonces, como vais a ver ahora, a los alumnos les podemos dar una ficha imprimida con los nombres que tienen que colocar en el texto, pero lo podemos hacer también con Live Worksheet. Entonces, lo que nos propone Live Worksheet es crear cuadros de texto en los cuales yo ya introduzco la respuesta correcta y ellos, digamos que obtienen la corrección a través de Internet. Y es mucho más fácil a la hora de corregir y de saber si se han equivocado o no. Vale, por otra parte, aquí tenemos un poema. Es el poema de Al Contarnau, un fragmento, y yo lo que os propongo es qué podemos hacer con un poema, aparte de leerlo, de comentarlo y de hacer un comentario de texto si sea el caso, si fuera el caso. Pues podemos ilustrar un dibujo que nos haya transmitido el texto a través de Pear Deck, que es una aplicación que nos permite hacer dibujos
toda la clase al mismo tiempo y luego compartirlos de manera virtual. Podemos utilizar un Padlet y crear un espacio colaborativo con los compañeros, explicando pues, que cada uno se centre en una parte del fragmento y entonces ponerlo en común. También podemos utilizar el Time's Up para crear historias, para potenciar la parte más léxica y sintáctica del poema. Luego también podemos usar Phonopaper, que es una aplicación que nos permite relacionar la música con el texto. Dixit también es una muy buena propuesta para relacionar la imagen con el texto. Flippity es una aplicación que hay infinitamente hay muchísimos recursos y herramientas para trabajar la lengua, el Scrabble también y el Comecocos, en el sentido de que se pueden hacer preguntas-respuestas entre ellos a partir de lo que han entendido del poema. Pues un color lo podemos asociar, por ejemplo, a la rima, otro color al léxico, otro color al tema, otro color a las figuras retóricas y por último un Kahoot para ver si se ha comprendido bien el poema. También os propongo una teatrización, una interpretación para que los alumnos pues, potencien esta situación comunicativa, ¿no? Ya que Joan Maragall tenía mucha voz con autoridad social, sería muy interesante que ellos mismos les prepararan una entrevista y se documentaran para buscar información, leerla, analizarla, seleccionarla, escribirla. Luego que sean capaces de grabarse esta tertulia con la aplicación de Loom, por ejemplo, que es la que estoy usando yo ahora, o interpretar la comunicación y aquí potenciar el discurso oral y escrito, emisor-receptor. También potenciar la escucha activa, el turno de palabra, el respeto y la tolerancia. Luego también os propongo os estoy haciendo una propuesta de actividad filosófica, ya que Joan Maragall y Nietzsche pues, tenían Bueno, básicamente ya que Joan Maragall tenía un especial amor por Nietzsche. Entonces, pues aquí tenéis un texto también en el que los alumnos deberán leer y clasificar la manera de cómo son estos dos personajes y por último hacer un retrato de ellos mismos y describirse a sí mismos, cómo ellos entienden la vida de algún modo. Y eso también se puede crear con Padlet y crear este espacio colaborativo. Por último, la última actividad de innovación que os propongo es visualizar un vídeo con Edpuzzle, que es Edpuzzle, que es como una aplicación que en la cual podéis enlazar un vídeo y crear unas preguntas allí donde vosotros creéis conveniente. Yo en este caso pues he puesto esta. Bien, para terminar, yo solo lo que quería destacar es que es muy importante reconocer el juego lingüístico y a partir del texto como unidad comunicativa se puede estructurar el lenguaje literario. El objetivo no debería de ser un despliegue al alumno de un conjunto de nombres o títulos emblemáticos, sino que se debería mostrar a nuestro alumnado cómo la sucesión temporal y el paso del tiempo son elementos imprescindibles para entender tanto la literatura como la vida en general. Es imprescindible también utilizar metodologías activas y los objetivos no deberían ser buscar únicamente la adquisición de conocimientos, sino la de competencias de desarrollo lingüístico en todas sus vertientes oral y escrita, como fuente de cultura, conocimiento, estética y placer. Aquí tenemos estas dos citas que me han parecido muy interesantes. Cuando regalamos un libro estamos diciéndole a la persona que lo recibe: yo he disfrutado con este libro. En este libro encontrarás valores que para mí son importantes. O leer es una manera de vivir, de reconocernos en las palabras de otro, de ver que eso que pensamos y que nos resulta tan difícil de expresar, hay alguien que lo ha dicho escogiendo la palabra exacta, el adjetivo justo, la expresión perfecta. Espero que les haya gustado y que les haya servido para inspiraros y para revolucionar este cambio educativo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, soy Claudia y quisiera mostrarles mi propuesta de innovación educativa para fomentar la lectura y el estudio de las obras literarias en el bachillerato. Si a alguien le apeteciera empezar esta intervención por el postre, avisarle que tiene a su disposición el prototipo que he desarrollado de esta propuesta, escaneando este código QR. La presentación será solo una pequeña muestra y por ende me gustaría invitarles a navegar libremente desde sus dispositivos móviles por el aplicativo que he desarrollado, al mismo tiempo que yo luego también iré haciendo de guía durante la presentación. Bien. Esta cita de Isabel Sudé quiere resumir un poco la esencia que ha definido y acompañado este trabajo. Porque conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente, y por correctamente también me refiero a adquirir un aprendizaje significativo del contenido que se está leyendo, de poder asimilarlo e interpretarlo, es uno de los múltiples retos que la escuela, que el sistema educativo debe afrontar. Y desgraciadamente hay ocasiones en donde las trabas que dificultan este tipo de aprendizaje vienen dadas por el propio sistema educativo. Para ponernos un poco en contexto, aclarar que en Cataluña, cada 2 años, el organismo encargado del diseño de las pruebas que posibilitan la entrada de nuestros alumnos a la universidad elige 4 obras literarias bastante hegemónicas de lo que es nuestro panorama literario nacional para su evaluación en las pruebas de las materias comunes de lengua y literatura. ¿Eso qué significa? Que hay 2 obras que son objeto de evaluación para la materia común de lengua castellana y literatura y 2 obras que son objeto de evaluación para las materias comunes, la materia común de lengua catalana y literatura. De esta forma, el docente tiene el compromiso de integrar estas obras en su programación didáctica y para la lectura y el estudio de cara a la preparación de estas pruebas. Una de las obras elegidas para ser objeto de evaluación el pasado curso fue Terra Baixa. Esta es una obra teatral escrita por Àngel Guimarà en el año 1896. A día de hoy sigue siendo una de las obras más traducidas y representadas en lengua catalana y un gran ejemplo de las influencias realista y naturalista de su época. Si bien el tema principal es el amor contado desde la perspectiva del triángulo amoroso de Marta, Manelic y Sebastià, Guimarà plantea magistralmente el conflicto de 2 mundos antagónicos y irreconciliables que serían la Terra Alta, que representaría un paraje natural e idílico, y la Terra Baixa, que es un lugar lleno de mezquindad y corrupción. En este contexto, el trabajo realizado surge como respuesta a una serie de carencias y necesidades de un grupo de alumnos de segundo de bachillerato de un instituto público de Cataluña en relación al ejercicio de lectura y estudio de esta obra para la preparación de las pruebas de acceso a la universidad del pasado curso 2020-2021. Aún así, quizás estas problemáticas nos pueden resultar a todos un poco familiares. Básicamente nos encontramos que muchos de los alumnos, más de la mitad concretamente, no había leído el libro. Y independientemente de si habían realizado o no una lectura de este, luego no sabían hacia dónde focalizar su estudio para realizar un aprendizaje significativo de la obra que les permitiese aprobar este tipo de evaluación. Aquí podemos ver, por ejemplo, la gran diversidad de materiales que consultaron para el estudio de la obra y, en consecuencia, la divergencia metodológica que han presentado. Aquí podemos ver desde buscar resúmenes de libro por capítulos, adaptaciones descafeinadas en formato audiovisual, el visionado de la obra en formato teatral, buscar preguntas de ASPAO en años anteriores o una guía de lectura sacada de Internet. Cabe destacar que como no es la primera vez que esta obra es objeto de evaluación para las pruebas de acceso a la universidad, ya existe una serie bastante extensa de material de estudio.
El tema es que a raíz de indagar en los motivos ocultos detrás de esta problemática, se ha visto que la mayoría de carencias y necesidades de nuestro alumnado se deben a la imposición de los criterios de evaluación de las pruebas de acceso a la universidad. ¿Qué significa esto? Por un lado, los criterios de evaluación de estas pruebas consideran garantizar la igualdad de oportunidades entre los alumnos que se presentan por medio de consignas que no requieren estrictamente una formación literaria específica. Dicho de otra forma, son muy comunes, por ejemplo, en este tipo de exámenes, preguntas tipo test sobre contenido superficial de la obra que no requiere de una comprensión del texto, sino más bien de que el alumnado tenga capacidad de memoria y retención. Como por ejemplo, ¿es Nuri hermana de Marta, verdadero o falso? Por otro lado, el marco legislativo que regula los contenidos que se deben impartir durante el bachillerato proponen partir justamente del contacto con el texto literario, con el texto original, para luego vertebrar la formación literaria. De esa manera encontramos unas metodologías de enseñanza-aprendizaje más fundamentadas en la interpretación de textos, en su análisis y en la elaboración de comentarios. No es fácil integrar dos perspectivas aparentemente contradictorias en una única programación docente. Podemos ver a simple vista qué metodología garantiza un aprendizaje más significativo o una mejor formación literaria. Pero claro, ¿cuál de estas metodologías resulta más útil si el objetivo, al fin y al cabo, es poder mandar a nuestros alumnos a la universidad? ¿Debemos renunciar entonces a la lectura y a la formación literaria? Ante esta situación, he querido plantear una propuesta de adaptación del libro de Terra Baixa, donde estas perspectivas aparentemente contradictorias se retroalimentan para conseguir una adquisición de contenidos adecuado a las pruebas de acceso a la universidad sin tener que renunciar por ello a la lectura y al estudio de esta obra. Esta ha sido posible gracias a la hipertextualidad. Por hipertextualidad entendemos la ruptura de la linealidad narrativa propia de los formatos de lectura analógicos en favor de una navegación que permita avanzar, pausar, retroceder y profundizar en los contenidos considerados como relevantes por medio de la interacción del lector-usuario con una serie de enlaces. Y esto sí parece abstracto, pero si me permiten me gustaría hacerles de guía por esta experiencia narrativa. Bien, esta adaptación que he querido hacer bebe de un género de videojuego narrativo muy popular llamado novela visual, novela interactiva, aunque en el marco de este trabajo es preferible el término historia videolúdica como historia hipertextual. Es un término propuesto por Oliver Pérez Latorre en su libro titulado El lenguaje videolúdico, análisis de significación de videojuego. Este formato plantea una estructura narrativa separada por escenas que transcurren de forma lineal y dentro de cada uno de estos núcleos narrativos puede caber una infinidad de acciones contingentes con las que el lector-usuario puede o no interactuar, aunque no sean estrictamente imprescindibles para la representación de la historia. ¿Qué permite esto? Una mejor adaptación a las necesidades de cada usuario, de cada lector-usuario, a modo que éste sea capaz de modular por medio de la navegación a través de hipertexto su experiencia interactiva y crear así su propia metodología de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra forma, esta adaptación tenemos 3 elementos clave. Una sería, quizás la principal, es la adaptación del texto original al entorno interactivo, que como podemos ver es compatible con diversos dispositivos, el ordenador o móvil. Y en todo momento, a pesar de ser una adaptación que, como veremos, quiere ser bastante visual, ha preservado o ha querido preservar
la estructura narrativa y todos los elementos macrotextuales. Luego entraremos en ello y veremos con más exactitud a qué me refiero. Luego tenemos una propuesta complementaria, ¿vale? Y esta propuesta complementaria es una propuesta didáctica que está a disposición del usuario en cualquier momento de la lectura. Y sirve para contextualizar al lector-usuario con el autor y el contexto literario de la obra. Es decir, que el usuario en cualquier momento puede acceder a esta pequeña presentación sobre Guimarães, sobre el contexto histórico-social en donde se escribió esta obra y el impacto que tuvo. Igualmente, dentro de esta propuesta complementaria, entraría una ficha de 2 personajes de la obra. Además de esta propuesta complementaria, entraría una propuesta integrada. ¿Eso qué significa? Que esta propuesta se irá desarrollando a medida que el lector-usuario vaya avanzando en su lectura, de modo que, por ejemplo, la ficha de personajes, a medida que vaya conociendo los diferentes personajes, también va a ir desbloqueando más información sobre ellos y luego esta información estará disponible para su estudio posterior de la obra. Vale, cabe destacar que esto es solo un prototipo y no es propiamente la obra íntegra desarrollada en este formato. Aquí simplemente hemos querido simular la experiencia de un lector-usuario modelo. Esto lo podemos ver claramente si nos vamos en la propuesta de glosario y guía de lectura. En esta propuesta, en el glosario, aparecen remarcadas todas aquellas palabras que quizás tengan un significado que pueda ser dificultoso para el lector. Y a medida que las vaya encontrando en el texto, irá desbloqueando también su definición. ¿Vale? Estos interrogantes señalan que nuestro lector usuario modelo todavía no ha llegado a este punto de la lectura como para saber qué son estas palabras. ¿Vale? Pero en cualquier momento puede ir a consultar las anteriores como si fuera un diccionario. ¿Vale? Esto de la separación por actos, vemos que hemos intentado también preservar la estructura narrativa original de la obra. O también, si nos vamos a la guía de lectura, encontraremos todos aquellos temas que han aparecido anteriormente en exámenes de las pruebas de acceso a la universidad, porque recordamos que esta no es la primera aparición de esta obra, ¿vale? Son temas que han aparecido anteriormente y a medida que el lector usuario los vaya encontrando en el texto, irá desbloqueando más información sobre estos. De modo que le va a ser más fácil resolver tanto la evaluación final, que todavía no está desbloqueada porque todavía no se ha completado la lectura, como las actividades de final de acto. ¿De acuerdo? El lector, usuario, irá avanzando en su lectura y cuando acabe 1, 2, 3 actos va a poder desbloquear una serie de actividades que serán preguntas tipo test de exámenes de las pruebas de acceso a la universidad de años anteriores, ¿vale? Correspondientes, evidentemente, con el acto que se esté leyendo. Igualmente, a medida que también que se vaya haciendo la lectura, va a desbloquear un resumen de cada capítulo. De modo que si quiere hacer consultas rápidas, siempre puede dirigirse a cualquiera de los capítulos leídos anteriormente. Este formato permite, es decir, no permite, sino que convierte en indispensable hacer una lectura íntegra de la obra para desbloquear todo el contenido, todo el material de estudio y todos los ejercicios para garantizar este aprendizaje significativo que en todo momento ha querido tener en cuenta el formato de las pruebas de acceso a la universidad. Vamos a leer un poco el capítulo para ver exactamente a qué nos referíamos antes
con el tema de la adaptación visual. Bien, aquí tenemos a Marta. Cabe destacar que se ha escogido este libro para la adaptación, ya que en ser una obra teatral es un formato que, como podemos ver, se presta mucho a esta adaptación. Es muy visual, muy didáctico, más inmersivo. Bien, esto también está pensado para que el usuario pueda ir adaptándose a la lectura a su ritmo. Fijaos, aparece aquí un elemento subrayado. Los elementos subrayados nos indican que este tema es un tema importante para entender el discurso narrativo. En este caso nos habla concretamente de la transformación que ha sufrido el personaje de Marta a lo largo de la obra, y es un tema que ha aparecido anteriormente en exámenes de selectividad. El hecho de haberlo visto subrayado y haber clicado en él hará que se desbloquee y aparezca automáticamente en la guía de lectura de contenidos. Igualmente, lo tenemos con las palabras. El hecho de que aparezca en negrita será que es una palabra que quizás pueda ser complicada de entender según propuestas didácticas realizadas anteriormente por estudiosos de la obra, y el hecho de que esta palabra aparezca en negrita pues hace que se desbloquee automáticamente para el glosario de vocabulario. Vale, por último, para destacar que he añadido una pequeña trampa, ¿vale? Porque teóricamente no podríamos ver la evaluación final, pero en el marco de esta presentación he hecho posible que aparezca la evaluación en un formato de Kahoot. ¿Vale? Aquí serían un recopilatorio de todas las preguntas sobre la obra que han aparecido en los últimos 10 años, que sería el tiempo más o menos en que esta obra ha ido apareciendo simultáneamente como objeto de evaluación en las pruebas de acceso a la universidad. Esto posibilitará que los alumnos puedan realizar una evaluación en formato ya sea competitivo o cooperativo en función de sus necesidades. Bien, ya para poner punto y final a esta presentación, añadir que esta adaptación tampoco debe tomarse al pie de la letra. Yo he propuesto una metodología de desarrollo que pretende ser extrapolable a cualquier otro formato, cualquier otra obra, y evidentemente con cualquier otro objetivo pedagógico detrás. No sé, una adaptación al formato videolúdico de una antología poética podría resultar verdaderamente interesante. Con esta propuesta en el aire quisiera agradecer vuestra atención y espero que esta intervención haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Gina y vengo a hablar de mi propuesta didáctica. Es una propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la literatura universal en el bachillerato. Esta materia tiene un currículum propuesto desde el departamento que incluye una antología poética y 5 obras de narrativa o teatro. Yo me he seleccionado solamente la antología poética, he dejado las obras de narrativa o de teatro, y de la antología me he ceñido a la primera y tercera parte, que son 13 autores y 17 poemas o fragmentos de poemas. Para empezar la propuesta didáctica de estos autores y sus poemas, lo primero que intento hacer es preguntarme qué es la literatura y qué es universal. Y para intentar responder la primera pregunta, me doy cuenta que literatura no es solo una palabra bien puesta detrás de otra, no es un texto y ya,
es todo un enjambre de textos que además pueden convertirse en canciones, porque a lo mejor empezaron siendo canciones o poemas recitados, orales. Y entonces esto me lleva a la hiperconectividad. ¿Qué pasa? Nuestros alumnos han nacido al mismo tiempo que Internet y son personas muy acostumbradas a ir enlazando una idea con otra. Buscan una información, encuentran un enlace, pinchan en el enlace, se van a otra información que encuentran, van luego a otra y así consiguen estar leyendo una pantalla llena de ventanas abiertas que todas conectan entre ellas. La propuesta didáctica que hago intenta reproducir esta lectura no lineal que tienen nuestros jóvenes. Así consigo que de los 17 poemas o fragmentos de poemas que trabajan en la antología, sume casi 30 poemas más, cuentos, narrativa, pintura, música, cine o otras cosas que son tan inclasificables como un juego para niños, una aplicación para móvil. La segunda pregunta: ¿cuán universal es la materia de literatura universal? Porque me doy cuenta que en las aulas de hoy en día hay una diversidad infinita de orígenes que a mí me parece muy interesante. Y además estos alumnos están en un sistema educativo que tiene por objetivo, entre otros, combatir el etnocentrismo. Entonces, se me plantea que la literatura universal puede ser una muy buena excusa para trabajar todo esto, ¿no? Conocer a autores de todas partes del mundo. Abro el libro de la antología que tengo que trabajar y busco el origen de los primeros poetas que se me proponen. Y eso es lo que pasa. 13 autores, la tercera parte de la antología poética de la materia literatura universal se resumen en 7 lugares y todos son de Europa. Y además no son ni de toda Europa. Gracias a la hiperconectividad y a esta ampliación de textos que me ayudarán a explicar los textos que quiero trabajar, consigo ampliar el mapa para que cuando hable de Europa hable de muchos más países que no Francia, Reino Unido, Alemania, pero también consigo una representación en cada continente. A modo de autocrítica tengo que reconocer que la representación africana me ha quedado muy, muy pequeña. Tengo Naguib Mahfouz. También tengo que decir que hay una representación importante de literatura árabe de Al-Ándalus, que por una cuestión geográfica se situaría en la península ibérica. Pero bueno. ¿Y cómo se hilvana todo este mapa con todo aquella multitud de textos, canciones? Pues en 2 grandes temas. Tenemos los topos y el amor. De topos conseguiré hablar del regreso a la esperanza, el mar, la fortuna, la muerte, el carpe diem o el beatus sile. Y del amor intentaré representar el amor o encontrar representaciones del amor desde varios prismas, como el rechazo también o el homoerotismo. Para hacer una pequeña cata de cómo es esta propuesta, os presento una pequeña parte de la constelación final de textos y obras. Aquí hablaré solamente del regreso y de la esperanza y lo haré empezando por donde hay que empezar, que es Homero. De Homero se me propone el fragmento de la Odisea en el que Ulises regresa a Ítaca y se encuentra con Penélope. Después de leer el fragmento, se propone la lectura del poema de Constantinos Cavafis de Ítaca. Hay una traducción al catalán de Carles Riba, que es más accesible para nosotros que no, pero que también está cantada por Lluís Llach, que es un cantautor contemporáneo muy importante en Cataluña. A partir de la escucha de la canción
del poema de Cavafis, cantada por Lluís Llach, conseguimos ya como marcar las líneas de la propuesta. Solo con una canción conectamos más de 1000 años de historia y nos vamos de punta a punta al Mediterráneo. Pero, ¿qué canta Lluís Llach? ¿Qué canta Cavafis? ¿Qué escribe? Habla de Ítaca y cómo explicar qué es Ítaca. Pues hay una película que se llama Regreso a Ítaca, que el guionista es Leonardo Padura, y aquí hacemos un salto de Atlántico y nos vamos a Cuba, que habla de una velada, de una cena de 4 o 5 amigos en una azotea de La Habana, en Cuba, porque celebran que un compañero ha vuelto de exilio. Esta película, que basta, incluso resumiéndola como acabo de hacer ahora, a lo mejor no tenemos que mirarla toda, podemos mirar fragmentos. Nos sirve para preguntarles a los alumnos por qué una película que se sitúa en La Habana se llama Regreso a Ítaca, que está en Grecia. Y aquí entendemos un poco la metáfora de Ítaca. Y es el regreso, y lo que celebran estos amigos en La Habana es que un compañero ha vuelto. Regresar es volver, como canta Gardel. Y nos vamos al tango de volver para entender que este viajero dice que vuelve con la frente marchita, que 20 años no es nada, y 20 años son los que pasó Ulises para volver a Ítaca. ¿Y por qué volvió Ulises? Volvió porque, como dice Quevedo en su quejase de lo esquivo de su dama, Penélope esperaba. En el poema de Quevedo vemos a Penélope tejiendo y destejiendo, esperando a Ulises, que dijo que volvería. Y aquí enlazamos ya el tópico del regreso con el de la esperanza. Penélope espera porque sabe que volverá su Ulises. Para volver a encontrarnos con una pareja separada por el mar y que ella espera, nos vamos ahora a otra canción. Esta vez no es un tango, sino es una balada de rock del grupo mexicano Maná, la canción En el muelle de San Blas, que habla de una pareja que también él tiene que irse, se va en barco, no sabemos a dónde, y ella espera porque él dice que volverá, pero no vuelve. ¿Y por qué no vuelve? Porque a lo mejor este viajero de la canción de Maná es el peregrino del poema de Cernuda, que se llama Peregrino, que dice que solo vuelven aquellos que como Ulises tienen una Penélope o una Ítaca esperando. Cernuda dice que quien no eche de menos un destino más fácil no debe volver, debe seguir, debe continuar. Pero no solo encontramos Penélopes y Ulises en las canciones, en los tangos o en Quevedo y en Cernuda, sino también en Hollywood. Hollywood nos plantea una Penélope y un Ulises algo diferentes, con su Tom Hanks y su Jodie Foster en la película El náufrago, en el que el personaje de Tom Hanks, como es conocido, se pierde en una isla perdida después de un naufragio, y tiene su mujer que espera, pero cuando ella lo da por perdido y por muerto, se vuelve a casar. Y es ahí cuando el personaje de Tom Hanks vuelve. Pero su Penélope no esperó bastante. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera rescatado antes a Tom Hanks? A lo mejor el personaje de Tom Hanks es quien escribió el poema de Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura, que se llama Parábola, que explica cómo unos pescadores encuentran una nota en el mar que dice: estoy aquí, ayúdame, o ayudadme. Y dentro del apuro, ¿no? De ay, ¿ahora qué hacemos? Intentan desentenderse y decir: llegamos tarde, aquí no sabemos dónde es aquí, seguro que ya es demasiado tarde. Y un pescador dice: aquí es aquí,
y ahora es ahora, ¿no? Y aquí hay que ayudar. Y van a buscarlo. De Polonia nos vamos a un autor cuyo nombre me cuesta mucho pronunciar, que tiene un cuento que se llama La Esperanza, justamente, que con un humor muy fino, explica la historia de un hombre que un día recibe una carta en blanco. Y él no entiende quién es que le ha enviado la carta. No le importa, la tira, y al día siguiente recibe otra vez una carta en blanco, sin remite, sin nada. Y así un día tras otro, intenta saber quién es, se va a la gran ciudad pensando que ahí encontrará pistas, se aloja en un hotel y recibe en el hotel también una carta en blanco. Empieza a enloquecer y a fantasear, a lo mejor alguien se ha enamorado de mí, a lo mejor es una amenaza. Y así se va moviendo y va recibiendo cartas allá donde vaya. Finalmente un día se va de paseo por un río en una canoa y una paloma mensajera le manda también una carta en blanco. Enfadado, la rompe en mil pedazos y tira los pedacitos en el río. Y de repente se lanza a buscarlos porque piensa, ¿y si aquí sí hay un mensaje? Esta esperanza que no pierde el personaje de este cuento es la misma que no pierde el personaje de un cuento también muy divertido de Dorothy Parker, que se llama Una llamada telefónica, en la que explica cómo una mujer se aferra literalmente, ¿no?, al mensaje literal de su amado, que dice, te llamaré. Y todos los lectores entendemos que no habrá esta llamada, pero ella durante 5 páginas intenta explicar que claro que sí que la llamará. Y así llegamos a María Mercè Marçal, una autora catalana que tiene un poema muy bonito que se llama De parar i desparar taula, que significa de poner y recoger la mesa. Explica cómo una mujer prepara la mesa para cenar con su persona amada, que no queda claro si es un hombre o una mujer, y esta persona no llega. Y finalmente la mujer del poema recoge otra vez la mesa. Finalmente, aquí, después de haber hablado del regreso y de la esperanza, podemos volver al poema de Quevedo. El poema de Quevedo en el que explicaba cómo Penélope esperaba tejiendo y destejiendo. Hay un momento que utiliza el lenguaje marino, de mar, para hablar de cómo Penélope está tejiendo. Y entonces propone una imagen que es como si el propio tejido fuera una vela hinchada por el viento. Y es como si nos sugiriera que llega un momento que Penélope se cansa de esperar. Y aquí, con estas metáforas del mar y de las velas y del amor, podemos introducir el que será el siguiente poema a trabajar de esta antología, que no es el siguiente directamente, no es la antología está ordenada cronológicamente. Aquí hacemos un salto al siglo XII y nos plantamos a Ausiàs March con su Velas y Vents, que habla, ¿no?, de un marinero que está en el mar, y todo lo que vemos del mar entendemos que podría ser el amor del marinero. Este poema, a su vez, nos va a llevar a otras múltiples conexiones. Con esto acabo esta pequeña muestra de cómo ir hilvanando todos los textos, y lo que me gustaría acabar diciendo es que esta constelación obviamente es personal y es fruto de intereses míos, de lecturas mías, y que cada vez que alguien tome esta idea hará su propia constelación, que a lo mejor también conectaría con la mía y con la de todos aquellos que se sumen. Y espero que pueda resultar útil la idea de enseñar literatura leyendo y escuchando. Un saludo. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Xavi Pujol y la comunicación que les presento se titula, como ven, Trabajo con el texto poético en el bachillerato, marco teórico y propuesta de enseñanza-aprendizaje de la poesía catalana coetánea.
Bien, esta comunicación se ha basado en un trabajo mucho más extenso, que es el trabajo de fin de máster que hice el curso pasado en la Universidad de Barcelona en el máster de formación del profesorado. Dicho trabajo se mueve en el terreno fronterizo de dos disciplinas que son la didáctica de la poesía y la crítica literaria, y toma como ejemplos de textos para estudiar textos de la poesía catalana del siglo XXI, que es la poesía que pese a ser la más próxima a los estudiantes, no solo en términos cronológicos, es la menos conocida por los profesores y por los críticos, la menos estudiada y por lo tanto la menos presente en las aulas. Bien, mi trabajo, mi estudio tiene una doble vertiente. Por un lado, se propone un marco teórico que siente las bases para hacer la recepción del texto poético por parte del alumnado de bachillerato, y por otro lado se establecen un conjunto de líneas de intervención didáctica en el aula, pero no concretadas en programaciones concretas, sino que sirvan de base para esas programaciones por parte de los docentes. Y dichas líneas de intervención están organizadas alrededor de varios centros de interés, que son heterogéneos, pero relevantes y útiles para la enseñanza poética. Bien, vamos a ver ese marco teórico que proponemos. Partimos de una idea muy básica. Aparte de los muchos estudios que existen en que se valoran los beneficios múltiples del estudiar la poesía en secundaria, también partimos de la idea que apunta el autor irlandés, el crítico irlandés Louis MacNice, que la actividad poética es una actividad humana normal, en el sentido que forma parte de la vida humana y que es tan inexplicable desde el punto de vista utilitarista como la vida humana misma. En ese sentido, los autores Ballester e Ibarra también cuestionan ese punto de vista utilitarista que a su vez cuestiona la presencia de la literatura en la enseñanza, y afirman que con la literatura se construye un vínculo íntimo entre el receptor y el texto que hace de la lectura una filosofía y una praxis vital. Ambas consideraciones nos conducen al hecho a la constatación que el hecho literario es una dimensión intrínseca de la condición humana. Partiendo de esa base y al mismo tiempo también de que el pensamiento simbólico, que es el pensamiento propio de la literatura y en especial y con más intensidad de la poesía, es inherente a cualquier acto humano y está presente en todo momento en el lenguaje cotidiano. Bien, pues este supone un punto de partida en la didáctica de la poesía que lleva a su vez directamente a la concepción dual de la mente humana, según la cual hay dos ámbitos que se oponen. Uno es el del logos, el otro es el del mito. El logos es el pensamiento racional científico, el mito es el pensamiento simbólico, y bueno, entonces establecemos como propio el más prototípico de los dos como lenguaje de la poesía, el lenguaje del mito por delante del lenguaje del logos, es decir, el lenguaje del discurso no ordinario, no denotativo, sino connotativo, simbólico. Bien, pues eso lo que supone es que la poesía es un decir de otra forma. Lo hemos bautizado, etiquetado de esta forma. Y eso tiene conexión muy directa, pensamos, con los conceptos de desautomatización y extrañamiento acuñados hace ya casi un siglo por los pensadores del formalismo ruso. Según estos autores, en la percepción humana de un objeto, y en particular de un objeto artístico,
y todavía concretándolo más, cuando de literatura se trata de un objeto textual, es decir, de un material verbal, de un texto, lo que se produce en virtud de la constante repetición de la vida cotidiana es un reconocimiento, en virtud del hábito. No se percibe de forma nueva el objeto, sino que solo se reconoce. Entonces la percepción de ese objeto es muy menguada. Lo que proponen esos pensadores, como por ejemplo Shklovsky, es el hecho que se pongan en marcha un conjunto de mecanismos textuales que operen una desautomatización del signo lingüístico, del lenguaje, la relación entre significante y significado que tenemos ya asimilada a causa del costumbre a que nos referíamos, de la costumbre. Luego se produce un extrañamiento del lenguaje. Es decir, si se usa el lenguaje a través de esos mecanismos de una forma nueva, ese lenguaje, ese objeto, nos parece extraño y luego lo que se produce ya no es un reconocimiento, sino una visión, una contemplación. Ese lenguaje nos puede decir cosas nuevas. Y es esto lo que lleva al alumno, cuando trasladamos esa percepción de un texto a la enseñanza secundaria, a vivir el objeto poético que es el poema. Ese punto de vista de contemplación del objeto poético, del material textual, además tiene la ventaja que nos permite que haya un aprendizaje más significativo, porque como muestran los autores que han estudiado y propuesto la idea de enfocar las unidades didácticas como secuencias didácticas con la producción de un texto final y de un objeto final del que el estudiante se debe apoderar, pues eso hace que haya un aprendizaje más significativo y por lo tanto el hecho de que se plantee esa perspectiva del texto poético como un objeto encaja con esta otra perspectiva. Bien, desde el punto de vista del análisis, la dualidad logos-mito se desarrolla por igual en ambos lados. Es decir, cuando tenemos que operar la decodificación del texto poético, el hecho de percibir y entender todas las diferentes capas de sentido que nos ofrece un texto, pues lo que ponemos en marcha es tanto el vertiente del logos como el del mito. Es decir, sabemos que el lenguaje poético forma parte del símbolo, del mito, pero lo decodificamos a través del análisis minucioso del logos. Entonces, la comprensión del texto poético va a ser un objetivo pedagógico central para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el bachillerato. Sin embargo, esta comprensión va a ser inherentemente múltiple, fragmentaria, polifónica, parcial y siempre en proceso de construcción. Es decir, no vamos a incurrir en el sinsentido de concebir el texto poético como una adivinanza hermética o como un problema matemático con una solución única y por la que todos los estudiantes deben pasar de forma invariable. No, todo lo contrario. Como hemos dicho, se trata de muchas comprensiones posibles
tantas como receptores del texto hay, por lo tanto tantas como alumnos en el caso de la enseñanza, y además ello nos lo confirma el hecho de que la historia de la comparatística y de la hermenéutica, de la crítica literaria, es también una historia de polifonía y de muchas voces sumadas que, eso sí, han llegado a acuerdos en las diferentes épocas del estudio de la literatura, a consensos. Entonces, eso contribuye decisivamente al desarrollo del pensamiento crítico y simbólico del alumnado, que es una cuestión que nos parece muy interesante. Bien, veamos ahora un ejemplo de un texto analizado que ilustra bien el concepto de este decir de otra forma. Vemos un texto del poeta catalán Víctor Sunyol, escrito en 2018. Es un fragmento de un poema. El poema es en catalán originalmente. Yo he hecho una traducción no literaria en castellano. Entonces, el poema dice: mira, entre la sal y el muro, contra siempre el camino tendido. Ácida la piedra se resuelve en piedra ácida. Desanidarse de orígenes, como si no. Agria la nieve, el don amargo, ninguna atadura, el sabor. Sentir solamente sentir, sin. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Entonces ya vemos que en este poema intervienen unos cuantos mecanismos más allá de las formas gráficas anticonvencionales, sin el uso de mayúsculas, con esos guiones, etcétera. Vemos que hay anacolutos, frases, oraciones sin terminar, hay palabras que sintácticamente no podrían encajar en la posición que ocupan, hay repeticiones, hay innovación léxica como ese uso con el pronombre reflexivo de desanidar, etcétera, y con el seguido del sustantivo orígenes, etcétera. La repetición aquí de cuáles. Todo ello contribuye a esa desautomatización del lenguaje poético y a ese extrañamiento para poder conducirnos a un nuevo lenguaje y a una expresividad mayor. Bien, ahora veamos rápidamente algunos de los centros de interés propuestos en mi trabajo, el primero de los cuales es el haiku, esa estrofa japonesa breve de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas, y que pensamos que puede verse como un artefacto poético atómico, como la unidad mínima de poeticidad, es decir, que concentra en sí mismo muchos de los elementos que son interesantes de estudiar sobre la poesía. Vemos ese ejemplo de un haiku del poeta catalán Jordi Vintró. Nuevamente lo he traducido al español aquí en rojizo. Y vemos que dice: cangrejos presocráticos, ácratas, cruces, crineras y escrotos crepitan. Pues bien, este haiku, pese a ser un poema muy breve, nos podría servir de forma ideal para entender lo que es una figura de dicción como la aliteración, una figura tan usada, por otro lado, en muchísimos poemas de la literatura catalana, universal, española, etc. Entonces, el haiku nos sirve como ejemplo de muchas otras cosas y es al mismo tiempo una puerta de entrada que resulta fácil y simpática para el alumnado a la poesía. Bien, otro aspecto trabajado es el aspecto, otro centro de interés, es el aspecto metaliterario de la poesía. Bien, creemos que la poesía, junto quizá con el ensayo literario, es el género literario que más íntimamente vehiculiza la metaliterariedad, es decir, el hablar de la poesía misma a través de la poesía. Además, nos hemos percatado de que desde la posmodernidad el aspecto metaliterario ha resultado una constante cada vez más frecuente en la poesía catalana. Muchos poemas de los que se componen hoy tienen rasgos de una u otra forma de metaliteraridad.
Por otro lado, la metaliteraridad lleva al estudiante a plantearse un problema epistemológico universal, como es, y básico, como es la definición del objeto de estudio. En mi trabajo he estudiado, por ejemplo, varios poemas que son artes poéticas, es decir, que hablan de qué es para el autor la poesía o qué debe ser y cuáles son sus fronteras, sus límites. Bien, pues eso está en la base de toda experiencia de conocimiento y pensamos, por lo tanto, que es relevante que sea un aspecto estudiado en el bachillerato, en las programaciones poéticas. Bien, otro de los centros de interés es el de la intertextualidad. Ramos y Ambrós, por ejemplo, dicen que aunque se presente de formas diversas, el género poético tiene una presencia universal bajo formas comparables y muchos de los temas también pertenecen al imaginario humano universal. De esta manera entienden estos autores que se ofrece una gran posibilidad de tratar comparativamente los textos, observar intertextualidades y ampliar el intertexto del alumnado. Estos autores hablan del intertexto lector, del concepto del intertexto lector, es decir, el conocimiento enciclopédico de cada lector, es decir, de cada alumno, a través de los textos que ha leído anteriormente. Entonces, se puede llegar a ser un lector competente gracias a la comparación y al enriquecimiento de este intertexto lector. Por lo tanto, la comparación para nosotros va a ser una operación principal en el proceso de aprendizaje de la poesía. Bien, vamos a ver un ejemplo estudiado en mi trabajo de ese análisis intertextual. Por ejemplo, el libro Teologia poètica d'un sol ús de Raquel Santanera, Teología poética de un solo uso, bebe de ese libro de dos fuentes o hace referencia a dos textos como son la Biblia en múltiples poemas y de múltiples formas, desde mencionar la Torre de Babel hasta la negación 3 veces de Pedro, en segundo lugar, las corrientes de vanguardia, desde los manifiestos dadaístas, futuristas, etc. Bien, otros de los centros de interés estudiados, pero que por cuestiones de tiempo no podemos explicar, son los de las figuras retóricas, la métrica, la versificación y las formas estróficas, las poéticas de la feminidad y de la figura de la mujer en el mundo poético, cada vez más explícitas ambas en la poesía coetánea catalana, y las poéticas del cuerpo, la corporalidad y la experiencia de los sentidos, también un rasgo emblemático de la poesía de las últimas décadas. Finalmente les muestro cuáles son las referencias de nuestro trabajo y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Unas intervenciones que, como hemos podido comprobar, eran fruto de un trabajo profundo sobre cada uno de los temas que se han abordado. Os agradezco también vuestro desvelo, vuestra implicación, vuestra dedicación con la causa del simposio y, en definitiva, para con la del Congreso. Ahora todos, ellos y yo, quedamos a vuestra disposición para aclarar dudas o para completar explicaciones, para hacer añadidos, para aquello que haga falta. No quiero despedirme sin agradecer otra vez a la organización del Congreso su confianza y la apuesta por nuestra causa. Y tampoco
tampoco quiero acabar sin agradecer a la persona que se ha encargado de las tareas de secretaría, Claudia Raventós, también sus empeños. Muchas gracias a todos y ahora quedamos a vuestra disposición.